y que igualmente andan buscando nomás ver de dónde se agarran para lucrar con el dolor de las familias o tener visibilidad ante todos los mexicanos, porque ya no hayan no hayan cómo llamar la atención, no hayan cómo llamar la atención a estos panistas, estos priistas, ¿sí? Eso es lo que están haciendo estos panistas, agarrándose de cualquier situación para que sean vistos ante la sociedad como los buenos. Pero le digo, o sea, ahora sí ya sienten el dolor. Antes no sentían dolor. Lo que dice Javier Lozano es que ahora ya sentimos el dolor que estamos pasando, los mexicanos, las familias de las personas desaparecidas. Sí, la familia de las personas desaparecidas, te creo, Javier Lozano, pero tú, siendo secretario de Felipe Calderón, de Felipe Calderón, secretario de Trabajo y Prevención Social, cuando ellos de un plumazo eliminaron miles de trabajadores. Y ahora Javier Lozano, es que ahora ya sentimos el dolor de las familias. Entonces, ¿qué? ¿Antes no sentías dolor? Antes no eras humano, eras una, no sé, un árbol o un animal. Bueno, un animal sí siente dolor. ¿Eres un árbol? ¿Eres madera? ¿Ahora eras una piedra? No, señores, sí. Vamos a escuchar lo que le preguntan a la presidenta Sheinbaum sobre este caso. Le pregunta el periodista Manuel Pedrero, que sí, eh, lo que responde la presidenta de estas situaciones que están este fin de semana. Que van a hacer este ejercicio sobre la manipulación del debate en redes sociales, pero también hay manipulación en la vida real. Corroborando con compañeros de la fuente presidencial, si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, y valdría la pena hacer la distinción, una cosa es la manifestación legítima desde el dolor auténtico de los familiares que no encuentran a las víctimas, pero luego se encuentran, por decirlo suave, estos grupos subversivos que se montan en estrategias de golpeteo. Si uno analiza los videos del ataque a Palacio Nacional, se dará cuenta que hay muchas personas que coincidentemente se encuentran involucradas también en el ataque al Senado de la República. Hay, por ejemplo, una figura femenina que en el Senado ostentaba un pico para abrir el cerrojo del Senado. Esa misma persona aparece en los videos del ataque a Palacio Nacional. Y coincidentemente también estos grupos hasta atrás involucrados, siendo ordenados por personajes que sí formaron parte de un narcogobierno como Javier Lozano e incluso personal del equipo, del ex equipo de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, entre ellos su gente de comunicación social. Preguntarle más allá del análisis que van a hacer en el terreno digital, qué decirle a los mexicanos para que estén al tanto de aquellos que se suben a estas protestas legítimas montadas en las causas de la derecha para terminar haciendo un efecto de golpeteo mediático a su gobierno. Por eso decidí separar los temas, que un tema es la atención a los familiares, en el mismo tema estamos hablando pues del delito de desaparición y cómo atenderlo, cómo prevenir, atender a los familiares y al mismo tiempo sancionar a los responsables y encontrar a los familiares desaparecidos o a las personas desaparecidas. Uno es este tema y hay que reforzarlo y hay que trabajar conjuntamente, gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías, que es muy importante, y el Poder Judicial, porque también hay casos en donde hay detenciones y son liberados porque supuestamente no tienen todas las pruebas. Entonces, este es un tema. Se ha atendido, pero necesitamos atenderlo más. Y para ello incluso necesitamos lo que menciono, necesitamos modificar las leyes para que haya un solo registro,
porque en muchos de los registros ni siquiera hay los suficientes datos de las personas desaparecidas que están registradas en la Comisión Nacional de Búsqueda. Tenemos que garantizar que todas las personas que alguien denunció tienen una carpeta de investigación en alguna fiscalía. Y tenemos que garantizar también prevenir el delito, que en el momento que un familiar denuncia una desaparición, nadie diga, nos vamos a esperar 72 horas para empezar a buscarlo, porque esas 72 horas pueden ser claves. Entonces, que de inmediato cuando se denuncie, se despliegue toda la fuerza de los gobiernos para poder localizar a la persona. Todo esto está contenido en esto que estoy planteando y la atención a los familiares de las víctimas. Este es un tema. El segundo tema, pues es toda esta campaña que tiene que ver también con lo que ocurrió en la puerta de Palacio Nacional el sábado, como bien lo comentas. Por eso lo vamos a tocar mañana, para que no se confundan los dos temas, porque si no después dicen que no hay sensibilidad y que estamos hablando de la campaña. No. Una cosa es la atención al delito de desaparición y la otra es esto. Y en efecto, ahí vamos a encontrar cómo particularmente las personas que querían golpear la puerta de Palacio ni siquiera venían directamente en la marcha. Es un grupo distinto. ¿Quiénes son y todo? Pues ya corresponde hacer las revisiones. Esa es una parte. La otra parte, pues es todos estos grupos de la oposición, calderonistas, muchos de ellos, que fueron parte del gabinete de Calderón, que de manera hipócrita ahora resulta que están dolidos por la situación de desaparición, cuando en realidad pues son parte de una campaña en contra del gobierno. Entonces es otra cosa. Hay que tocarlo en su justo término y también decir quiénes son, cómo lo están haciendo, cuáles son sus razones. Y también muchas otras cosas que también no son ni siquiera directamente de México, porque muchas de las campañas que vienen en la red social ni siquiera son desde nuestro país, sino que vienen de fuera, que también tiene que ver con el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué decimos al pueblo de México? El pueblo de México está muy consciente de que son temas distintos y tampoco le hace caso a esta forma tan oportunista, hipócrita, carroñera, diría yo, de montarse en una campaña en contra del gobierno por un caso que ni siquiera conocen. Y la otra parte es la verdad sobre el caso de Jalisco, que es muy importante lo que va a decir el fiscal general el miércoles, que ya no va a venir aquí a la mañanera, va a dar su propia conferencia también para que no… Pues, la fiscalía es autónoma y tiene que dar su propio… Viene aquí en el gabinete de seguridad porque se ha incorporado en la coordinación, pero la fiscalía va a dar su propia conferencia para informar pues lo que he encontrado en este caso. Tanto la verdad, cuáles son las evidencias científicas, como también el deslinde de responsabilidades. El día de mañana invité al gabinete al gobernador de Jalisco, al gabinete de seguridad. ¿Están en la conferencia? No, viene solamente al gabinete de seguridad, porque también hay que quitarle la política a todo esto, a la politiquería, que todo es política, pero la politiquería en este caso. Deslindar responsabilidades, quiénes son los responsables, pero también la ciudadanía exige que colaboremos juntos en estos temas. Entonces ya, dependiendo de la Fiscalía Estatal, se asume sus responsabilidades, pero a nosotros nos corresponde también la coordinación con el gobernador. Entonces lo invité el día de mañana para que esté presente, que ha estado en mucha comunicación con el gabinete, pero que esté presente también para coordinar las investigaciones de su Fiscalía Estatal con la Fiscalía General de la República, si es que así lo desean. Entonces, la verdad sobre el caso y lo que está pasando también en general, o lo que pasó en Jalisco y lo que está pasando.
el tema de la desaparición y cómo lo vamos a atender. La campaña sucia, negra, hipócrita de muchos que no están de acuerdo con nosotros y las redes sociales. Entonces vamos tomando cada tema por separado, porque nosotros también, junto con los gobiernos estatales, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad, las fiscalías estatales, necesitamos atender el tema de las desapariciones. ¿Cuántas desapariciones hay? ¿Cuántas vienen de denuncias de fiscalías? ¿Cuántas vienen de denuncias que no son de fiscalías y que ni siquiera hay los datos completos? ¿En qué año se dieron? ¿Cómo hacer las investigaciones? ¿Cómo fortalecer la prevención? Entonces, todo esto pues también es fundamental fortalecerlo en una responsabilidad compartida.